A pesar de que el líder general de la competencia no jugó este fin de semana, hemos tenido de todo en esta fecha número 5. Goleadas, partidazos, heroicos regresos y mucho más que analizaremos en este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, la número 5 de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana dentro de la actividad de la Liga de Expansión. Que insisto, más allá de que Cancún Fútbol Club no haya jugado y pese a ello, el equipo de Miguel Bravo Prado se mantenga en la punta de la clasificación, han pasado cosas muy interesantes que tenemos que analizar en este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar del fútbol de segunda con un enfoque de primera. Y tenemos que comenzar sin lugar a dudas por lo bueno de esta fecha número 5 de la Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Y para hablar de lo bueno nos tenemos que remitir a un auténtico partidazo, quizá en espectáculo, en cómo se dio la dinámica del encuentro, en cantidad de anotaciones y variedad de emociones, el mejor de la época de la Liga de Expansión. Y es que el pasado sábado, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en el Estadio del Hito, Alebrijes de Arturo Alvarado y Venados de Mérida, de Yucatán, de Nacho Castro, nos terminaron regalando un 4-5 sensacional, en donde el hijo de la leyenda, Miguel Calero, en este caso, su hijo, Juan Calero, terminó siendo la figura con un hack trick por parte del conjunto astado de la península, pero ojo, que del otro lado, Sergio Mesa hizo un doblete para los Alebrijes de Oaxaca. Lo habíamos dicho ahí en el video, donde hablábamos de la llegada de Nacho Castro al banquillo de la Blanca Mérida. Teníamos que ser muy sinceros y al menos en el primer partido, donde el Español ha salido como responsable de la banca, hemos cumplido con esa promesa. Iba a haber espectáculo. Y es que más allá de que con esta victoria el conjunto de la Blanca Mérida haya conseguido su primera victoria, sí, apenas su primera victoria en esta campaña, que le ayuda a salir del fondo de la tabla y manda al abismo al propio equipo de Arturo Alvarado, tenemos que poner este gran espectáculo como lo bueno de este fin de semana. Y es que no siempre se ven marcadores tan abultados y sobre todo con tantas anotaciones tan repartidas. Y es que 5 goles de un lado y 4 del otro vale la pena ser señalado y aplaudido, porque si bien es cierto, en este proyecto naciente le hemos pegado a Alebrijes de Oaxaca, hemos cuestionado la manera de conducir su proyecto. Hoy tenemos que ser muy claros y tenemos que aplaudir una derrota del conjunto oaxaqueño, que sí, de poco le sirve, sigue siendo uno de los últimos de la tabla. De hecho, este fin de semana termina en el farol rojo, en la última posición de la clasificación, pero estoy muy seguro que técnicos que sumaron puntos en este fin de semana tienen más cuestiones, sobre todo evaluando la clase de proyecto que conducen, porque siempre aquí vamos a tratar de hacer este tipo de análisis. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus aspiraciones? No te puedo pedir ser campeón temporada a temporada si no tienes un equipo como para ser campeón, si no eres un club con una entidad suficiente para luchar por el título. Entonces, bajo esa premisa, a título personal, me parece sensacional lo que hizo Arturo Alvarado y sus Alebrijes, porque insisto, habrá técnicos que sí sumaron, cosa que no hicieron los oaxaqueños, que tengan más argumentos para irse preocupados de este fin de semana que el propio conjunto de Oaxaca. Así que lo bueno, el partidazo, lo bueno, la primera victoria de los Venados de Yucatán, lo bueno, el estreno de Nacho Castro,
lo bueno del fin de semana, sin lugar a dudas, tiene que ser el encuentro que vivimos en medio de la lluvia, en medio de Oaxaca, entre Alebrijes y el equipo de Venados de Yucatán. Y luego de hablar de lo bueno del fin de semana, nos tenemos que ir a hablar de lo malo. Y para hablar de lo malo nos tenemos que ir al pasado viernes en Zapopan, en el Akron, donde Tapatío le terminó ganando 3-0 al conjunto de Atlante. Ojo, cuarta ocasión en la era de la Liga de Expansión en la que los Potros de Hierro terminan cayendo por un resultado tan estruendoso. Que sí, hubo una tarjeta roja en la agonía de la primera parte. Que sí, hay argumentos para que el conjunto de Miguel de Jesús Fuentes se queje del trabajo arbitral. Pero terminó cayendo 3-0, uno de los contendientes al título en la casa de otro contendiente al título, que además termina cortando con un dominio de más de 20 partidos sin que los Potros de Hierro cayesen ante algún equipo jalisciense. Llámese Leones Negros, llámese Tepatitlán o llámese Tapatío. Ya se acercaba a la decena de ocasiones en las cuales se enfrentaban Potros de Hierro, Azulgranas contra Rojiblancos, contra Chivas Tapatío y el equipo filial del Club Deportivo Guadalajara no había podido ganarle a los Potros de Hierro del Atlante, y en el cúmulo total ya al menos uno de los 3 equipos jaliscienses se ha quitado el yugo de los Potros de Hierro. Por cierto, ese yugo, el más pesado, lo termina teniendo en la espalda el vigente campeón de esta división, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pero más allá de esas cuestiones, si es la cuarta ocasión apenas en más de 5 años del modelo de la Liga de Expansión en la cual el Atlante sufre una derrota de esta magnitud, y 2 de esas 4 han acarreado la decisión de la salida de los directores técnicos. Así le pasó a Mario García, que creo que es el mejor técnico en la historia moderna de este equipo, al menos post el campeonato de 2007 en primera división. Pero en los últimos 15 años, sin mayor problema, el mejor técnico de los Azulgranas ha sido Mario García. Y una derrota de esta magnitud le costó el trabajo. Posteriormente, quien los llevó a ser campeón de esta división, el Borita Alcántar, también se quedó sin trabajo después de una goleada como esta. No estoy sugiriendo, no estoy diciendo que Miguel de Jesús Fuentes se quede sin trabajo. Simplemente estoy hablando de lo atípico que es que el Atlante termine goleado de esta manera. Insisto, soy consciente de las polémicas arbitrales. Soy consciente de que quizá el 3-0 es demasiado castigo para los azulgranas. Pero esto abona de buena manera para el proyecto de Arturo Ortega con Tapatío, y al mismo tiempo abona en contra del proyecto de Miguel de Jesús Fuentes al frente del equipo atlantista. Sí, yo lo sé. Dicen que al menos le van a dar este semestre al ex técnico de Atlante, ex auxiliar de Robert Dante Siboldi en los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pero da la sensación de que el proyecto se está agotando con Miguel de Jesús Fuentes al frente. Ojalá que lo pueda levantar, porque a todos los que cubrimos esta división nos conviene un Atlante potente. Venía de ganar 4-0. De hecho, lo destacábamos la semana anterior. Cuestionábamos a su directiva, pero destacábamos deportivamente lo que había hecho bien el cuadro de los Potros de Hierro del Atlante. Pero después de hablar bien de ellos, desde lo deportivo, siguiendo por esa línea, ocurrido el tema dentro de la cancha, aquí tenemos que asignarle el puesto de lo malo a los Potros de Hierro del Atlante, que además le ayudan o le permiten a Tapatío salir de una mala racha donde el equipo de Arturo Ortega ya sumaba 2 partidos sin poder ganar después de haber caído en su casa en el Akron ante Tepatitlán. Posteriormente, en el otro derbi jalisciense ante Universidad de Guadalajara, rescatan un punto, pero ha regresado a la senda del triunfo, esa que no tenía
desde su victoria ante los Venados de Yucatán en la jornada número 2. Así que en resumen, lo malo del fin de semana, la actuación de los Potros de Hierro del Atlante. Hacemos la transición y de lo malo nos vamos a lo feo. Y en este caso tenemos que hablar del vigente campeón de la Liga de Expansión. Y es que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo de Luis Alfonso Sosa, por segunda semana de manera consecutiva, no puede mantener la ventaja en el marcador. La semana anterior fue ante Tapatío y habrá quien diga con toda la razón, bueno, Tapatío tiene una gran plantilla, Leonardo Jiménez hace una gran jugada por el costado de la derecha, habilita en un hecho prácticamente aislado a Sergio Aguayo y es como termina cayendo el 1-1 entre UDG y Tapatío. Pero en este fin de semana el empate llega cuando lo ganabas por 2 con las anotaciones de Exxon Rivera y la anotación de Denilson Muñoz, que hasta el inicio de esta apertura 2025 llevaba un gol en la Liga de Expansión. Ya lleva 4, es el máximo goleador del conjunto de Poncho Sosa, así que sensacional momento para el canterano de los rojinegros del Atlas, que en Universidad de Guadalajara ha encontrado su mejor forma tanto desde la Liga TDP, Liga Premier y hoy Liga de Expansión, y eso nos congratula a los que creemos que es muy sano tener una pirámide con sentido dentro del fútbol mexicano. Pero bueno, más allá de la actuación de Denilson Muñoz, el equipo de Poncho Sosa lo ganaba al 84, con un equipo que, teniendo en cuenta añadidos, seguramente ya llegaba a los 400 minutos sin hacer gol, que hasta el momento en la campaña había conseguido uno solo y necesitaba al menos 2 para puntuar. Todo parecía indicar que ya estaba encaminada la victoria de los Leones Negros, pero apareció Cristian Mota de Moreira, este futbolista brasileño, y después de una gran jugada termina habilitando, con o sin intención de hacerlo, a Eric Emanuel el Puma Robles. Ojo con este nombre, viene de hacer una brutalidad de goles en la Liga TDP y ya marcó su primer gol, el nacido en Tonaya, Jalisco. En su población le dicen el Gallino. En Autlán, donde jugó con los Guerreros, le dicen el Puma, y terminó marcando con Tlaxcala el 2-1, que cortaba una buena racha, y de hecho yo lo comentaba en la transmisión del partido para la radio. Creo que ese ya era suficiente buen negocio para Coyotes. Irse al partido de la jornada número 6, habiendo cortado en la casa del campeón la racha sin anotación. Pero termina llegando en el tramo final el capitán José Plasencia, iguala los cartones 2-2 y Universidad de Guadalajara no puede ganar. Y de los últimos 2 encuentros, los 2 en el Jalisco, por cierto, este fue el Domingo de Leones número 100 en la historia moderna de los Leones Negros, de esos 2 encuentros en el Monumental de la Calzada Independencia, Leones Negros solamente pudo sacar 2 puntos. Para dimensionar esto, en caso de que hubiera sumado de 3, como llegó al añadido del partido anterior ante Tapatío, y si hubiera sumado de 3, como llegó hasta el minuto 84 ante un equipo que sumaba 400 minutos sin anotar, Universidad de Guadalajara ya hubiera empatado en cuanto a los puntos al líder general, al conjunto de Cancún Fútbol Club. Y por si fuera falta algo, hay que decir que no sé por qué el señor Jesús Enrique Herrera Armenta, árbitro central del partido, bueno, sí sé por qué, pero no me termina gustando la respuesta a esa pregunta, añadió, escúchelo muy bien, si usted no vio el partido, añadió 13 minutos, no en total, no es que haya sumado 8 y 5, o haya sumado 6 y 7, no, 13 minutos en el primer tiempo y 13 minutos en el complemento. Una absoluta locura, un absoluto sinsentido. Así que, entre el añadido, la incapacidad del campeón de hacer pesar la localía, de mantener la ventaja, y también el heroico y, no sé si insuficiente, pero sí heroico punto que consiguió el equipo de Marco Fabián Vázquez, Leones Negros se queda
con lo feo del fin de semana de esta fecha número 5 de la Liga de Expansión. Y para cerrar esta edición de lo bueno, lo malo y lo feo del fin de semana, tenemos que hablar de la figura. Y la figura es nada más y nada menos que Juan Calero, el futbolista de los Venados de Yucatán, que consiguió un hat-trick. De hecho, apenas el número 2 de la campaña, es decir, es el segundo jugador después de lo hecho por José Rodríguez la semana anterior con Cancún. Curiosamente, los dos equipos que tienen a un artillero que ha hecho 3 goles en un solo encuentro vienen de la península de Yucatán. Bueno, simplemente curiosidad geográfica y futbolística. En este caso, el hijo de la leyenda, el hijo del Cóndor, terminó conduciendo la primera victoria del conjunto de Yucatán, del conjunto yucateco, en esta apertura 2025. Así que hat-trick prácticamente de facto, salvo milagro, te significa ser la figura de este fin de semana. Solamente como repaso, decir el resto de resultados de este fin de semana, el número 5 en la Liga de Expansión en su apertura 2025. Todo comenzó con la victoria que ya analizamos de Tapatío ante Atlante, 3-0. Posteriormente, otro equipo jalisciense ganó por 3 goles de diferencia, y en este caso son los salteños de Tepatitlán de Héctor Jair Real, que le ganaron 1-4 a domicilio a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas del profe Héctor Hugo Eugui. Finalmente, el equipo de Atlético La Paz, el conjunto del Misionero Castillo, ganó y lo hizo 3-1 en derbi de la península de Baja California ante los Dorados, que dicen Sinaloa pero juegan en Tijuana. La victoria 4-5 de los Venados ante Alebrijes abrió la jornada sabatina. Irapuato y la Jaiba Brava en un duelo verdaderamente interesante para analizar, que no nos da tiempo, pero sin lugar a dudas es un resultado bueno para ambos. Y es que, si bien es cierto, Irapuato pierde la condición de paso perfecto en el Sergio León Chávez, mantiene el invicto y enfrentó ya al campeón, al Atlante y al subcampeón de esta Liga de Expansión, con lo cual tiene que ser positivo sí o sí el comienzo de campaña para los de Daniel El Borita Alcántar. Atlético Morelia, que venía de ser goleado por Cancún, le ganó 3-0 a los Mineros de Zacatecas, que terminaron con 9 futbolistas, y finalmente los Leones Negros no pudieron ganarle a los Coyotes de Tlaxcala. Así que de esta manera se vivió este fin de semana el quinto de la campaña, el quinto de la apertura 2025 de la Liga de Expansión. Recuerda que si quieres más análisis a fondo de estos temas, qué está pasando con el TAS, la Federación Mexicana y los rebeldes clubes de Liga de Expansión, recuerda, ahí está el podcast de la Liga de Plata MX, donde puedes consultar toda la información y un análisis mucho más extendido y mucho más detallado de lo ocurrido en esta fecha número 5. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te agradece el que le hayas dado clic a este video. Recuerda, tenemos más videos para que puedas disfrutar aquí en la Liga de Plata, donde hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y nos vemos muy pronto.